tardes, yo soy Paco Costa. Primero que nada, daros las gracias por venir y a mis compañeros de charla también. Gracias por venir, Andrés, Robert, etc. Bueno, yo después del repaso que ha dado Pedro al sector voy a intentar ceñirme a mi presentación, aunque me va a costar bastante porque hay mucho que decir sobre el sector. Y bueno, vengo a hablaros de energía eólica. Hablaré un poquito de los orígenes y después la evolución en España, mundialmente cómo se presenta el panorama y finalmente acabaré hablando un poquito de los tipos de aerogeneradores y cómo aprovechar la energía del viento. ¿Se oye bien así? Bastante bien. Pues seguimos con la primera diapositiva. Pues como he dicho, voy a hablar de los orígenes y como en el 95% de los tipos de energías renovables, excepto creo que la nuclear, aunque el sol se basa en reacciones nucleares, y la maremotriz, que se basa en la masa de la luna, los orígenes de la energía eólica, que no es otra cosa que el viento en movimiento, es el sol, ya que el sol llega a la Tierra de manera no uniforme y por lo tanto... ¿Seguimos? Por lo tanto, calienta las distintas partes de la Tierra de forma no uniforme, como ya he dicho, y conseguimos diferentes temperaturas, lo que nos lleva a que las masas de aire caliente asciendan y formen unas zonas de bajas presiones a las que acuden los vientos de las zonas circundantes y así se da lugar a los vientos, a macroescala y a mesoescala y a microescala. Y el segundo motivo del viento es la forma de la Tierra. Sabéis que la forma de la Tierra no es completamente esférica, tiene forma de geoide, que llaman, y por lo tanto es lo que da lugar al distinto calentamiento de la superficie terrestre. ¿Continuamos? El Sol, como ha dicho Pedro, irradia unas 15.000 veces más de energía de la que necesitamos en la Tierra. Del 1 al 2% de esta energía solar se convierte en energía eólica, y eso son cerca de 3 billones de kilovatios hora de energía diaria, y teniendo en cuenta que en el mundo consumimos alrededor de unos 46 millones de kilovatios hora, pues los números salen más o menos como los de Pedro, unas 15.000 veces más de energía de la necesaria. ¿Continuamos? Este movimiento alrededor del Sol y la forma de la Tierra nos da lugar a diferentes tipos de vientos. ¿Seguimos? Es que esto lo he diseñado de forma que hay que ir dándole cada vez. Los alisios, que son los vientos que vendrían de los polos hacia el ecuador y son desviados por las fuerzas de Coriolis, como todos conocemos, entonces vendrían soplando del noreste hacia el suroeste en el hemisferio norte y del sudeste hacia el noroeste en el hemisferio sur. ¿Seguimos? Los vientos del oeste o contravisios son aquellos que se llevarían estos mismos vientos que vienen de los polos, otra vez de nuevo mediante la célula de Halley, que no se ve muy bien ahí, que es una especie de célula que forman los vientos para volver a subir hacia los polos. Esta célula de aquí serían los vientos calientes, como he dicho, que ascienden hacia las capas más altas de la atmósfera y son reconducidos por los vientos más fríos hacia arriba para volver a repetir el ciclo. ¿Seguimos? Los vientos periódicos, que serían los mismos que los vientos alisios, pero a una escala menor, a mesoescala, que pues estos se componen de los monzones y de las brisas, que serían a su vez monzones a mesoescala y brisas a microescala, que serían, las brisas no son otra cosa que el calentamiento distinto del mar y de la tierra en los diferentes momentos del día. Por lo tanto, por el día soplarían del mar hacia la tierra y por la noche soplarían de la tierra hacia el mar. Por lo tanto, en una zona de costa sí o sí siempre tenemos viento. Y los vientos no periódicos, que son los más temidos por todos, pero sobre todo por los navegantes, que vendrían a ser vientos creados muy puntualmente y de muy grande impacto, como son pues lo que todos conocemos como tifones, huracanes, etc. Pues evolución en España. Las primeras referencias vendrían en la época medieval, sobre todo en la zona cristiana, para luego difundirse por todo el califato.
Y bueno, tendríamos como ejemplo el molino balear, el molino manchego, andaluz y cartagenero, que estaban destinados principalmente a la molienda de grano o al bombeo de agua. Y ahora aquí nos saldrá una foto muy bonita del típico molino... ¿Seguimos? Del típico molino cartagenero. Seguimos, continuamos. Más adelante, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezamos en España con las primeras importaciones en aerobombas desde América, para, evidentemente, como su propio nombre indica, bombear agua, y también se crea el primer molino para aplicaciones eléctricas, es decir, pasamos de aplicaciones de molienda de grano y bombeo de agua a aplicaciones eléctricas. ¿Seguimos? Este es el primer molino que se creó con aplicaciones eléctricas, es un molino que creó un americano llamado Charles F. Bruce y tenía, no sé si tenía 30 metros de altura y es 12 metros de diámetro de rotor y 144 palas. ¿Seguimos? En 1973 a 1979 en España hay un elevado desarrollo eólico. ¿Sabéis con qué coincide esto? Pues coincide justamente con la crisis del petróleo, correcto. Como ahora, igualmente que ahora, se parece que no hemos aprendido nada. España tenía una gran dependencia energética del exterior y debido a la crisis petrolera decidimos invertir en otros tipos de fuentes de energía para ver si reducimos nuestra dependencia energética, pero por lo visto, aunque las cosas han avanzado positivamente, como bien ha dicho Pedro, se nos ponen muchos palos en las ruedas para poder avanzar. ¿Seguimos? En 1981, o sea, hace 32 años, se instala el primer prototipo de, digamos, macroeólica en España, que vendría a ser un aerogenerador de unos 10 kilovatios, que, como digo, sirvió de prototipo para los que hay ahora construido, y se construyó en Tarifa. ¿Seguimos? Zona privilegiada de potencial eólico. Gracias. Y ya después de la experiencia del primer prototipo y de algunas instalaciones más, origen de este molino, de este aerogenerador, en 1986 surge el primer plan de energías renovables con el que ganamos experiencia, desarrollo tecnológico y además hacemos eco de la buena gestión de los fabricantes y parques eólicos y, sobre todo, algo muy importante, las campañas de medición que se realizan desde el 86 hasta la actualidad son las que nos permiten llevar a cabo proyectos, como digo, que actualmente están dando grandes resultados. A raíz de este plan de energías renovables del 86, pues se crean una gran cantidad de parques eólicos, como son, pues, en Tenerife, por ejemplo, donde también hay un gran potencial eólico, el de Granadilla, Namuela, Zaragoza, Ondalacia, Albacete, pero bueno, son tres ejemplos de unos 15 o 20 que hay en cartera. ¿Seguimos, por favor? 1989, vamos avanzando en todo lo que es la investigación y el desarrollo que conlleva las energías renovables y una tecnología en auge, y pasamos de preocuparnos por la tecnología, aunque no lo dejamos de lado, a crear criterios de competitividad que nos aseguren que esto es una energía en la que podemos confiar. A partir de estos criterios de competitividad, pues se crean en España nuevos campos eólicos ya de 1.200 kilovatios, lo cual ya no es broma, y se crean ya, mirando más hacia la innovación y el desarrollo, prototipos de más de 100 kilovatios que se crean aquí en España por ingenieros españoles. ¿Seguimos? En 1991, con la tecnología ya madura, pues nos proponemos objetivos para el 2000, son 175 megavatios. A mediados de los años 90 este objetivo ya está cumplido, por lo tanto no hace falta llegar al 2000. Continuamos. En 1999, ya totalmente madura la tecnología, se crea el Plan de Fomento de las Energías Renovables y se crean otros objetivos. Para 2010 el objetivo es de 9.000 megavatios, lo cual tiene un récord histórico, y a mediados de los 90, a mediados de
la década del 2010 ya está superado ese objetivo y por lo tanto se crea una primera revisión sobre el plan de fomento para poner en vez de 9.000, 13.000 megavatios para 2010. Antes de 2005, como veis aquí abajo, la segunda revisión nos lleva a 20.155 megavatios para 2010. En este momento somos la segunda referencia mundial en tecnología eólica y la segunda potencia mundial en tecnología instalada, en megavatios instalados, por detrás de Alemania, por delante de China, de Japón, de América y de muchos otros países como la India, que también tienen una tecnología eólica muy avanzada. Continuamos, por favor. Y para 2010 actualmente ocupamos el cuarto puesto del ranking, no hemos bajado en 8, no estamos en el puesto 8 o 9 como en fotovoltaica, pero el problema más grande es que tenemos gente muy bien formada, unos técnicos y unos ingenieros muy bien formados que se están yendo a trabajar fuera y están dando todo su potencial en países extranjeros, por lo que digo que no es tan importante este cuarto puesto en el ranking mundial, porque un ranking al fin y al cabo es un ranking, sino lo que se está dejando de hacer en España por culpa de que no nos están dando las facilidades que deberíamos para la tecnología que tenemos tan desarrollada. ¿Seguimos? Bueno, esto es, una vez hemos repasado un poquito la evolución en España, esto es la perspectiva mundial. Está todo basado en números, por lo tanto hay que cogerlo con pinzas. Yo lo cogería con pinzas. Son tres escenarios. Uno se llama Nueva Política y está desarrollado por la Agencia Internacional de la Energía. No es vinculante, por lo que digo, yo lo cogería con pinzas, con más pinzas incluso que estos dos, y se basa pues en planes de política energética y medioambiental y en decisiones tomadas en cumbres como la del G8, la G20 o en Cancún 2010, que cogió a todos los países que participaron en Tokio y les dio otro tute de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera en un 25 o un 40% con respecto a las que habían en 1990, eso para 2020. En España estamos bastante lejos de conseguirlo por ahora. El siguiente escenario es el escenario moderado, que está diseñado por la Agencia Aeroespacial Alemana, por Greenpeace y ahora mismo no recuerdo quiénes son los aspectos políticos. Está basado en aspectos políticos, compromisos a nivel estatal y regional y planificación industrial y además de la red global. Esto, bueno, no lo he dicho, pero este plan prevé que en 2030 el 8% de la energía mundial será eólica. El doble, debido a que sí que tiene en cuenta estos aspectos políticos y los compromisos y los da por aprobados en su totalidad. El 16% por tanto en este escenario, y el avanzado, desarrollado por las mismas instituciones que el moderado, pues cumplimiento de todos los acuerdos y planes y compromisos a todos los niveles, y apuesta totalmente por las energías renovables y en especial por la energía eólica, y prevé que sobre el 22 al 24% de la demanda energética mundial para 2030 estará cubierta por energía eólica. Siguiente, por favor. Estas son unas gráficas que he querido poner a modo ilustrativo para que vierais el porcentaje de la demanda eléctrica cubierta por la eólica, que es lo que acabo de hablar, el escenario avanzado, y esto Greenpeace también hace un estudio sobre la eficiencia, de ahí las dos líneas que podéis ver aquí. Esto es teniendo en cuenta que vamos a ser más eficientes de lo que somos hasta ahora y que vamos a tener esos compromisos de eficiencia en cuenta al 100%, y esta sería pues sin seguir esos compromisos de eficiencia. Igualmente para el escenario moderado y para la nueva política. Seguimos, por favor. Costes específicos por kilovatio, pues más de lo mismo. Se prevé que se mantenga en el escenario nueva política para después acabar bajando hasta unos 1.200 euros por kilovatio a final de 2030. El moderado prevé una bajada desde ya y una bajada más pronunciada a partir de aproximadamente el 2020 hasta el 2030. Y el escenario avanzado, debido a que vamos a basar toda nuestra tecnología y todas nuestras inversiones en mejorar nuestra tecnología, pues evidentemente va mucho mejor. Todos son beneficios en el escenario avanzado. Sí, sí.
Has acertado. Bueno, ahora quiero hablar un poquito de los tipos de aerogeneradores. En este gráfico los divide aproximadamente por esta línea imaginaria. Esta línea virtual los divide eje horizontal y eje vertical. Los ejes horizontales supongo que los conocéis, son los más conocidos porque se puede ver yendo hacia Murcia, yendo hacia Albacete, se puede ver por la carretera hacia Madrid. Y bueno, en realidad quería pararme un poquito a explicar cada uno, pero me parece que lo voy a dejar para luego sin preguntas porque quiero dejar tiempo a mis compañeros también para que se explayen en su presentación. Pero básicamente se diferencian en eje horizontal y eje vertical. Estos serían, trabajan por sustentación, lo que quiere decir que mueven una pala que por sustentación continúa su movimiento, y estos serían por arrastre. Lo que quiere decir que el viento vendría de esta zona, por esta zona de aquí, y haría girar esto por arrastre sobre un eje vertical. ¿Seguimos? Aerogenerador, ¿seguimos? Pues hablando un poquito de teoría, esto es la distribución de los aerogeneradores en función del viento. Como os decía, por arrastre son los de eje vertical y por sustentación los de eje horizontal, aunque el Darius está ahí porque tiene un diseño de palas que tiene un desarrollo aerodinámico más potente que el resto, y esto vendría a ser la curva de potencia máxima que nos puede dar un aerogenerador, llamado límite de potencia. Bueno, tampoco quiero entrar mucho. Siguiente, por favor. ¿Hay un límite de potencia? Pues el límite de potencia lo pone los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Si los medios tecnológicos no nos permiten construir un rotor de más de 160 metros de diámetro, evidentemente la tecnología no va a poder dar un aerogenerador de mayor potencia. Por eso es tan importante que España no se baje del carro de las energías renovables y sobre todo no pierda la primera posición en energía eólica. Siguiente. Bueno, esto es una foto para que os hagáis una idea del tamaño que estamos alcanzando ahora mismo en cuanto a macro energía eólica, como a mí me gusta llamarlo, porque esto ya es a gran escala. Bueno, no sé si os dais cuenta, son 5 megavatios de aerogenerador. Ahora mismo puedo deciros que las investigaciones están en torno a la instalación de aerogeneradores del doble de potencia, 10 megavatios. Continuamos, por favor. Uno solo, sí, un solo aerogenerador. Viabilidad de proyectos. Bueno, esto ya está pensado más para poderlo aplicar en nuestra propia casa, porque siempre es práctico saber, por ejemplo, qué necesito para hacer una instalación de energías renovables y en concreto de energía eólica. ¿Qué necesito para valorar la viabilidad de un proyecto? Pues primero y principal, saber qué consumos tengo en casa. Por lo tanto, necesito realizar una auditoría energética básica, qué aparatos tenemos en casa, cómo los gastamos y qué puedo hacer para reducir mi consumo. Un estudio del potencial eólico. Continuamos, por favor. Un estudio del potencial eólico, para lo cual os pongo aquí unas cuantas páginas web que sirven como herramienta de análisis de potencial eólico. Una de ellas es el IDAE, os he puesto aquí un ejemplo. Es muy sencillo y muy práctico para saber a grandes rasgos si me conviene o no me conviene en mi zona hacer una instalación de este tipo. También está Meteoclimatic, que es una red de instalaciones privadas gestionadas por sus propios usuarios, y Global Wind, que es una red un poco más para profesionales. Y por último, para conocer la viabilidad 100% del proyecto, debemos tener en cuenta pues, la influencia de los obstáculos que puedan hacer que nuestros vientos pues, no sean todos los laminares que nosotros quisiéramos y no nos permita obtener el funcionamiento, por así decirlo, el funcionamiento nominal de nuestro aparato. Continuamos, por favor. Y bueno, ahora quería introducir un poquito una actividad paralela que yo tengo, que son los ecogeneradores. En realidad también me dedico a eficiencia energética y me dedico a reducir el volumen de desechos convirtiendo motores eléctricos de desecho o de desguace en aerogeneradores mediante un proceso que rápidamente os voy a explicar. El aerogenerador de baja potencia mineálica y para autoconsumo, yo los llamo ecogeneradores. Esto es un ecogenerador que tenemos instalado en Albacete. Está construido al 70% con materiales reciclados. Esto de aquí son chapas de aluminio que compré en un desguace.
La góndola es un motor eléctrico que compré en un desguace al que le vacié el cobre y le puse cobre nuevo y con imanes. Las palas son unos listones de madera que yo mismo tallé, a los que les di el perfil mediante un programita que me escribí en una tabla Excel. Construimos incluso la torre de 8 metros con nuestras propias manos, la propia cimentación, y lo plantamos a 8 metros de altura alimentando una batería de 12 voltios y funcionaba, de 12 voltios, correcto, y funcionaba la mar de bien. ¿Continuamos? Estos son otros dos aerogeneradores que construimos de potencia nominal más pequeñita en una caseta de un profesor de la universidad que fue quien nos enseñó a construir este tipo de aerogeneradores. ¿Continuamos? Y bueno, esto es un poco los pasos que seguimos para llegar a... Esto es un poquito de parte técnica que nos permitió llegar al desarrollo de motores eléctricos en alternadores y que nos permitió llegar hasta donde estamos y construir los aerogeneradores que tenemos instalados. Esto es el proceso. Aquí podéis ver el motor eléctrico, el que ya tiene sacado el cobre antiguo, el cobre quemado, suele estar quemado. Mucha suerte hay que tener para que lo puedas volver a reutilizar en tu propio alternador. Y esto sería el proceso de puesta de los imanes sobre el rotor, que en principio es un motor de jaula de ardilla que giraba aquí cuando trabajaba como motor. Cobres e imanes de neodymio de primera calidad se pueden utilizar de ferrita, pero lo ideal es trabajar con imanes de neodymio porque podemos conseguir incluso 3 veces más de potencia. ¿Seguimos, por favor? Bueno, esto realizamos instalaciones y conexiones y enseñamos su mantenimiento. ¿Continuamos? Porque esto es muy rápido, tampoco... ¿Seguimos? Y bueno, no solo producimos energía mediante grandes aerogeneradores eléctricos, grandes aerogeneradores entre comillas, porque son de 2-3 kilovatios, sino que también desarrollamos material educativo en talleres junior para que los chavales, los más pequeños, puedan empezar a concienciarse de lo que son las energías renovables, a tener el primer contacto con un aerogenerador y a aprender a que no es tan difícil fabricarse su propia energía. Esto es todo por mi parte y muchas gracias por venir.